Buenas tardes, ingeniero Andrés, bienvenido. Para continuar con nuestro programa de conferencias del día de hoy, esta tarde les presento al ingeniero Andrés Chan España. El ingeniero Andrés es orgullosamente egresado, ¿verdad?, de nuestra institución, ¿sí? Es ingeniero en sistemas, tiene maestría en ciencias de datos y Big Data por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, con especialidad en Machine Learning por el Colegio de Matemáticas Bourbaki, cursando actualmente el doctorado en Tecnologías de la Información en el Instituto Mexicano de Formación Ejecutiva, fundador y director general de ISQUAD, consultoría encargada en ofrecer servicios de transformación digital para las pymes mediante el fortalecimiento de procesos, personas, tecnología y datos. Es un apasionado de la tecnología y de su influencia en la vida de las personas, y es fanático de la animación japonesa y el violín. El ingeniero Andrés fue el promedio más alto de su generación en su momento. Me siento muy orgullosa de haber sido su tutora y de tenerlo esta tarde aquí. Bienvenido a tu casa, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno. Pues muchísimas gracias primero, profesora, por la presentación. Para mí es muy grato estar aquí y compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional. Espero que para ustedes esto también sea interesante y pueda generar en cada uno de ustedes una chispa de interés en estos temas. Yo sé que hoy en día hablamos sobre muchos temas de tecnología, hay mucho que aprender, muchos lenguajes de programación, temas de microservicios, tema de servidores en la nube, blockchain, contratos inteligentes, inteligencia artificial. O sea, si vemos la oferta tan variada que tenemos hoy en día, definitivamente nos faltaría esta y otra vida más para poder aprender todo. Entonces, es importante que ustedes vayan buscando siempre alguna línea y ustedes vayan especializándose o vayan buscando aquello que les va gustando. De manera muy particular, por eso esta tarde hoy yo elegí este tema, porque es un tema que a mí me apasiona dentro de todos los que he visto: programación, project manager, arquitectura empresarial, lo que es arquitectura y desarrollo de software. Este tema me interesa muchísimo, me gusta muchísimo y me apasiona hablar de esto, que son los grafos. Entonces, esta tarde yo les voy a compartir un poquito de este tema. Repito, espero yo generarles una chispa o algún interés para que ustedes pues puedan darle continuidad a esto y puedan inclusive hacer sus propias investigaciones. Bien, pues ya la ingeniera me dio la oportunidad, ya me hizo la presentación. Muchas gracias. Ahí están algunos datos, mi correo electrónico, y quien quiera puede mandarme algún correo si está interesado en este tema. Podemos seguir platicando. ¿Cómo vamos a estructurar la conferencia? ¿Cómo vamos a ir platicando acerca de este tema de los grafos? Primero vamos a hablar un poco de la introducción, cómo percibimos este mundo, ¿sí? Cómo nosotros nos interrelacionamos como personas. Vamos a hablar un poco de conceptos, la parte aburrida. Yo creo que vamos a tratar de hacerla bastante ágil, pero la parte de los conceptos y la teoría también es importante. La parte de las aplicaciones, o sea, al final como ingenieros necesitamos aplicar esto que estamos aprendiendo, estos conceptos, cómo se ejecutan en la vida real, cómo vamos a modelar estas implementaciones, en este caso particular de la parte de grafos, y qué herramientas existen hoy en el mercado. Dejé a propósito el tema de las herramientas de último, porque normalmente lo que más nos interesa siempre cuando vemos una tecnología nueva es la herramienta, el lenguaje, la plataforma, si tiene un servicio cloud, si puedo bajar un tutorial, si puedo ver algún video. Entonces nos vamos enfocando mucho en la tecnología,
pero no todo en el contexto que viene por detrás. Entonces, tiene una intención el que de último dejemos la parte de las herramientas. Bien, ¿cómo percibimos el mundo? ¿Cómo nos percibimos nosotros? Y a lo mejor ahorita va a ser un tema filosófico, un tema biológico, y dirán, oigan, pues yo estoy en la yo estoy en la carrera de Ingeniería en Sistemas, ¿qué tiene que ver esto? Pero nosotros nos identificamos como individuos. Somos individuos que tenemos nuestras propias características, cada uno de ustedes, sus gustos, sus personalidades, son afines a algún tema en particular, a un tema religioso, a un tema moral, a un tema ético. Hay todo un abanico de vamos a decirlo, matices, ¿sí?, que nos definen a cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros no somos individuos que vivimos en una isla y que no tenemos contacto con nadie más. De hecho, pues la mayoría aquí viene acompañado de un amigo, de un profesor que conoce, de un compañero, de un familiar. Entonces, nosotros como personas, ¿sí?, nos vamos agrupando y entonces empezamos a formar algo que se llama una población, ¿ok? Que somos un conjunto de personas que estamos agrupadas con una misma característica, ¿ok? Ahora, cuando este conjunto de poblaciones se agrupan, tenemos una comunidad. Y aquí viene algo muy interesante. En sí, esta imagen no nos dice nada más que es un conjunto de conjuntos de conjuntos o subconjuntos de un conjunto más grande. Sin embargo, un tema interesante se va a dar aquí. Las relaciones que se dan entre cada uno de los nodos o cada uno de los individuos que forman de estos grupos, es ahí donde está la parte más importante y la enseñanza. De eso se trata la conferencia del día de hoy. No nos vamos a centrar únicamente en ver la tecnología o ver entender cómo funcionan los grafos. Nos vamos a centrar de manera muy importante en cómo se interrelacionan las cosas. ¿Ok? Ahora, esa gráfica era muy sencilla, ¿no? Era un individuo, un conjunto de individuos que forman una comunidad, una población y una comunidad. Sin embargo, en la vida real, un grafo puede ser mucho más que solamente unos cuantos puntos. Si ustedes agarraran sus redes sociales y mapearan en un grafo las relaciones que ustedes tienen con amigos, conocidos, familiares, el grafo quedaría aún más complejo que esto. Digo, a lo mejor en la imagen no se pueden ver las líneas, pero allá hay líneas que interrelacionan cada uno de estos puntos. Y ustedes ya pueden ir viendo por dónde va a ir este tema. La importancia que tienen los grafos en tema de implementación de tecnología no solamente se centra en resolver de manera diferente alguna problemática, sino también nos habla de la influencia que hoy tiene esta clase de temas en temas de aspectos de las redes sociales, ¿ok? Recordemos que hoy en día todos tenemos una red social, tenemos un Instagram, tenemos un TikTok, tenemos un Facebook, tenemos un Twitter y muchísimas más redes sociales que van a ir saliendo. Cada uno de estos tienen un fundamento muy básico en la parte de los grafos, ¿sí? Entonces, entender como ingenieros en sistema cómo funcionan, cuáles son las reglas, cuáles son los conceptos, nos van a dar una visión mucho más amplia de cómo resolver esta clase de problemas. Y créanme, en el mercado hay muchísima oportunidad para toda esta clase de estudios relacionado a la parte de grafos. Aquí tenemos un grafo más complejo, ¿no? Algunos nombres se les harán conocidos, ¿no? Así de complejo puede ser una red, ¿sí?, donde tengamos la relación entre un montón de personas. En este caso, se mapearon los 7 libros de esta famosa serie, ¿sí? Y ahí podemos ver de manera muy particular cuáles son los personajes más importantes de acuerdo a las interacciones que hay entre cada uno de los personajes.
Y hay algunos que no tengo que decirles, a los que son fanáticos de los libros o de las series, pues sabrán que esos nombres que salen ahí, pues efectivamente son personajes relevantes en la trama, ¿ok? Entonces, hay muchos estudios que se hacen, hay mucho material, de hecho, en la parte de abajo ahí viene una liga de GitHub, ustedes pueden bajar los distintos proyectos que hay acerca de grafos, hay de distintas series, hay de distintos temas, y ustedes pueden ir practicando el tema de grafos, ¿ok? Ahora bien, pues ya sabemos que somos individuos, formamos poblaciones, formamos comunidad, sabemos que hay algo importante escondido en la parte de las relaciones entre los nodos o de los individuos, pero no hemos hablado de qué es un grafo, no hemos dicho qué es un grafo, qué características tiene, para qué sirven, o sea, cómo los implemento. Entonces vámonos para allá. ¿Ok? Va a ser esta una definición un poco rigurosa, pero creo que es importante definirla así. Un grafo es un conjunto de nodos y un conjunto de vértices. Los nodos no son otra cosa que los individuos que forman la población, y los vértices pues son esas relaciones que hay entre esos nodos. ¿Ok? Tenemos distintos tipos de nodos, tenemos distintas características de los grafos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo grafos dirigidos, no dirigidos, adyacentes, paralelos y tenemos ciclos, tenemos rutas y hay un montón de conceptos más. Pero me quise centrar únicamente en estos para que vayamos entendiendo un poquito de la potencia y de la importancia de los grafos. Un grafo no dirigido es aquel grafo que se relaciona sin importarme quién va con quién. Es decir, yo puedo tener una relación con mi mamá y mi mamá tiene una relación conmigo, pero no me interesa determinar si yo soy hijo de mi mamá o mi mamá es bueno, ahora sí que valga la redundancia, es mi mamá, ¿no? Entonces, en un grafo dirigido no importa la manera o el orden como yo visito los nodos. En cambio, un grafo que es dirigido, sí es importante establecer el orden. Hablemos de un tema de jerarquías en una organización. Está el director general, que tiene a su cargo a los directores de finanzas, al director legal, al director de sistemas, ¿sí? Pero no puede ir al revés. O sea, la relación de mando o la línea de mando va desde arriba hacia abajo y no puede ser al revés. Entonces ahí es donde tú tienes grafos dirigidos. Los que son grafos adyacentes, lo único que me dicen es, hay una relación entre dos nodos. Lo que me dice aquí es, A y B tienen una relación, son adyacentes, ¿ok? Ahora vamos a ver la importancia que va en las siguientes láminas, la importancia que tienen las adyacencias. Finalmente tenemos grafos que son paralelos, que son dos nodos que se relacionan a sí mismo, ¿ok? Y los cíclicos, que es un nodo que se relaciona consigo mismo, ¿ok? Eso es un poco de teoría, porque esto es importante, porque mucho modelado de la vida real va a tener esta clase de estructuras. Vas a encontrarte nodos que tienen la importancia de determinar si son dirigidos o no te importan y los determinas como no dirigidos. Van a haber nodos que están individuales, ¿ok? Y van a haber nodos que se relacionan entre sí. ¿Ok? Otro concepto muy importante, y esto habla, y de los dos el que más me gusta es el isomorfismo, pero ahorita vamos a llegar a eso. Los grafos pueden ser subgrafos e isomórficos. ¿Qué significa esto? Significa que yo una relación puedo hacer un subconjunto de una relación. Ejemplo, en un salón de clases ustedes tienen relación con cada uno de sus compañeros porque son compañeros de clase, porque son amigos, porque son compañeros a lo mejor de trabajo, si algunos ya trabajan. Y dentro de este mismo grupo hay un subconjunto que se determina como parte del grupo total, del grupo universal. Por ejemplo, el grupo que son futbolistas, el grupo que tiene mejores notas en la clase, el grupo que le gusta más la parte de programación,
el grupo que le gusta más la parte de redes y servidores. Entonces, estos son al final un subconjunto del conjunto más grande. El isomórfico, ese me gusta muchísimo y tiene muy buenas implementaciones y este sí quisiera que le hicieran mucho énfasis. El isomórfico lo que te dice es, tú puedes tener una representación de un grafo, ¿sí?, de mapear, y ahorita vamos a ver cómo se mapean un poco este tema de cómo se llegan a estos nodos y estos vértices. Y ustedes pueden tener una representación y algunos alumnos o algunos compañeros podrán decir, esta es mi representación de este problema, y otros puedan decir, esta es mi representación de este problema. Al final, si los vértices son los mismos y las relaciones de adyacencia son las mismas, estamos hablando de un grafo isomórfico. Significa que da igual si yo atiendo la problemática desde esta perspectiva o atiendo la problemática desde esta otra perspectiva. ¿Ok? Los tipos de grafos. También esto es importante porque define también muchas de las problemáticas que nos vamos a encontrar en el mapeo de la vida real. Son grafos que son cadena. Un grafo cadena significa que es un grafo que tiene, lo que habíamos dicho que esta parte eran los no dirigidos y los dirigidos. Significa que aquí no me importa la relación entre A y C, pero aquí sí me interesa la relación de A y B. Un grafo simple, pues es como los primeros ejemplos que hemos estado viendo, que es un grafo que no tiene ninguna cadena, no tiene nada dirigido, es una simple relación de nodos. Un multigrafo es un grafo que me permite conectar desde un nodo a varios puntos en otro nodo. Un grafo completo me define desde un nodo que me puedo conectar a todos los nodos que forman de ese subconjunto. Un grafo bipartito, finalmente, y este es muy interesante, hay muchos problemas donde tú puedes definir de una población global, vamos a decir, la población de los alumnos, y tú dividas los alumnos que son del sexo femenino y del sexo masculino. Entonces tú puedes hacer una relación entre los distintos nodos bipartitos siempre y cuando cada uno de estos nodos se relacionen con los demás del otro grupo. Y eso es importante porque cuando hablamos de comunidades, puedes tener comunidades dentro de un mismo grupo. Y uno de los más importantes, y vamos a ver las aplicaciones que tienen en algoritmos de las rutas más cortas, es los algoritmos con peso o los algoritmos pesados. ¿Esos a qué se refieren? Son algoritmos que entre sus nodos tienen un valor a través de este vértice, ¿no? Si yo me relaciono de A con B, lo relaciono con un peso. Ahí dice un número 7, puede significar lo que ustedes quieran, ¿ok? Puede ser 7 años, 7 kilómetros, puede ser un valor 7 digital, puede ser un 1 o un 0. Ustedes determinan el valor de esto. Unos ejemplos de la aplicación, y aquí quisiera saber si hay alguien que haya escuchado, no sé si ustedes han escuchado, del teorema de los 4 colores. ¿Alguien ha escuchado del teorema de los 4 colores? ¿Una persona? ¿Nadie? Ok, les platico un poquito. Este teorema es muy pintoresco, además de que pues tiene pues los colores, ¿verdad? El teorema de los 4 colores, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que yo puedo pintar cualquier mapa en una imagen, lo puedo pintar únicamente usando 4 colores sin que exista en la colindancia o en su país vecino existe un color que se repita. Si ustedes ven esta imagen y la buscan y le dan un rato de análisis, no van a encontrar ningún color que esté pegado con el siguiente, o sea, que hayan 2 países con el mismo color. No va a haber ninguno. Que compartan una frontera por alguna parte, no lo van a encontrar. Esta es una de las aplicaciones que tienen los grafos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega a esto? ¿Ok? ¿De dónde nace esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, este es un problema muy antiguo
que se le encargaron a unos ingenieros y les dijeron, a ver, nosotros queremos pintar un mapa y queremos utilizar la menor cantidad de colores posibles. Entonces, pues la maravilla de las matemáticas, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, hacen uso de los grafos, determinan un grafo, ahorita vamos a ver un grafo más chiquito porque este es muy grande, y entonces empiezan a trazar las rutas, las adyacencias, empiezan a hablar de árboles complejos, de árboles dirigidos, de árboles simples, y entonces determinan de qué color tendrían que pintar cada nodo, ¿sí? El algoritmo es un algoritmo que no vamos a ver aquí porque es complejo de explicar en una clase, pero existen muchas implementaciones en Python, en Java, que tú le puedes pasar una imagen con los nodos y justamente te las va a pintar con máximo 4 colores, ¿ok? Bien. Este es agarré un extracto, un país un poquito más pequeño, ¿ok? Y aquí podemos ver la idea a través del tema de los grafos. Cada uno de los bueno, vamos a pensar que este es un país que tiene distintos estados, ¿sí? Podríamos agarrar México, de hecho pueden hacer ustedes el ejercicio con México y es un ejercicio que se puede hacer a mano y ustedes para que puedan entender pues lo enriquecedor que tiene la parte de los grafos. Cada una de estas partes viene a formar un nodo y donde hay una frontera entre cada uno de ellos es un vértice. Entonces yo tengo un nodo aquí, tengo un nodo aquí y aquí se va a trazar un vértice, ¿ok? Este mapa, mapeado en términos de grafos, se ve de esta manera. Esto es un input para un algoritmo para poder determinar pues el tema de los colores que le correspondería, ¿ok? Entonces, pueden hacerlo, la verdad es que hace ¿qué será? 3, 4 meses de ocioso quería yo hacer este ejercicio porque si se dan cuenta, pues este es muy grande el ejercicio. Entonces, decidí hacerlo con la República Mexicana a mano y la verdad, ejecutar el algoritmo a mano, digo, creo que me rendí como a las 10 o 15 estados, pero es interesante. Por lo menos el mapeo en forma de país a grafo es súper enriquecedor. Ya la pintada sí lleva su tiempo. ¿Ok? Otro ejemplo de la aplicación de los grafos, y este es importante para temas de logística, ¿sí? Aquellos que les gusta la logística, aquellos que si en alguno está a lo mejor laborando en temas de entrega o cómo funciona Amazon, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, y era lo que yo les decía al principio, muchas veces pensamos hacer super implementaciones de tecnología, sobrecargas, de super servidores en la nube, de inteligencia artificial para que prediga lo que va a ocurrir en el futuro, perdón. Pero en realidad las empresas hacen uso de teoremas y teorías mucho más básicos. Amazon ya tiene obviamente su algoritmo personalizado y pulido, que obviamente no comparten, claro, ¿no? Pero la base teórica y matemática de lo que están haciendo es un grafo. Cada vez que ellos determinan las calles y las rutas por las cuales tienen que ir, cada calle es un vértice y cada esquina es un nodo. Entonces ellos establecen a través de grafos la ruta más corta, ¿sí? Que la ruta más corta suena pues sencillo y en realidad lo es. Porque lo único que nos dice es, me paro yo en el nodo inicial, pienso hacia qué nodo quiero llegar y entonces voy evaluando en cada punto donde yo me paro hacia qué nodo me tengo que mover, ¿ok? Entonces, aquí la verdad por la luz no se ve bien, pero este es un árbol que tiene pesos, ¿sí? Y eso es importante para hacer el algoritmo de la ruta más corta como el de Dijkstra, que es uno de los tantos algoritmos de ruta corta. Cada uno de estos nodos tiene que tener un peso, vamos a decir 3, 5, 10, 20, que puede representar el kilometraje, lo que les decía, puede representar el tiempo, puede representar velocidades inclusive. Entonces,
tú te vas parando en cada uno de estos grafos y vas evaluando el siguiente grafo, nodo. ¿Es más corto o es más largo? Y entonces tú vas haciendo tu subconjunto, y aquí volvemos a mencionar lo que decíamos al principio de la teoría, hago un subgrafo del grafo principal, para entonces determinar cuál es la ruta más corta para llegar al destino. De hecho, FedEx tiene una implementación muy interesante, platicamos con ellos el año pasado, cuando estábamos viendo un tema de Machine Learning, y ellos tienen un algoritmo interesante donde determinan, es una versión muy evolucionada ya, mucho más de grafos y de otros algoritmos, y ellos determinan que para ahorrar en gasolina y ahorrar en temas de costeo para la entrega de los productos, consideran siempre las rutas donde tengan vuelta continua, vuelta hacia la derecha. Entonces es muy interesante ese algoritmo, cómo lo hacían, porque cuando ves el mapa de Google Maps, ves cómo lo procesan, justamente va buscando la mayoría de las rutas donde tú puedas doblar hacia la derecha o una vuelta continua, ¿ok? Entonces con ese algoritmo ellos podían ahorrarse en gasolina porque no tenían que tener la camioneta estacionada en un semáforo, y acortaban los tiempos justamente porque no tenían que esperar. Al final, después de varias pláticas con los ingenieros que ellos estaban trabajando en FedEx, la realidad y la simplificación de todo eso era un tema de grafos, y eso, digo, era parte muy linda de este tema de los grafos. Sé que no es a lo mejor, le repito, un tema que pueda ser tan atractivo porque no todo el mundo lo habla, pero todos tenemos una relación con los grafos. Vamos a hablar un poquito entonces de resumen de la parte teórica, que creo que fue como que lo más engorroso de poder hablar. No se ve bien, la verdad no pensé bien mis letras, mis colores, pensé que iba a estar un poquito más oscuro, pero igual se las comparto la presentación y se lo quieren distribuir sin problema. Pues en la parte de la teoría de grafos pues tenemos, hablamos de definiciones, hablamos un poco de las características, de los tipos y los trabajos. La historia, pues en realidad la historia es algo muy interesante. Todo esto no es algo que se haya inventado hace 10 años, 20 años, o sea, no es tan joven como Java, ni como Python, ni como ninguna de estas implementaciones. El sustento teórico nace con una problemática en 1736, cuando al buen Euler le piden resolver el mítico problema de los puentes de una ciudad. ¿Alguna vez ustedes han escuchado ese problema? ¿Sí? Ok. Entonces, esta problemática que al final no tuvo solución, o sea, las premisas por las cuales a Euler le dicen que lo resuelva no tiene una solución. Digo, si hicieras algunos cambios en el grafo podría tenerla, pero el problema original no lo permite. Es el precursor de esta teoría de grafos. Tiempo después, investigaciones de Gustav Kirchhoff, ¿sí? Implementa temas de circuitos de voltaje para el cálculo de voltajes. Luego lo tenemos en 1859 con la presentación de ciertas hipótesis sobre el cuadrado de los colores, que era esto que les comento de los 4 colores, ¿no? Creo que antes de si no estoy mal, creo que en 1850 ya se había dado como que el primer boceto de la resolución de los 4 colores, pero es 2 años después que se hace una implementación real y una solución satisfactoria del tema de los 4 colores. Tendría que recordar un poco mis notas. Actualmente, y esto es importantísimo, se utiliza para el análisis de las redes sociales y la detección de comunidades. Y ahorita vamos a hablar de ese tema que creo que es lo que más les podría interesar, de por qué hoy estamos platicando acerca de esto. ¿Ok? Hablamos de las características, grafos dirigidos, no dirigidos, los subgrafos, los tipos de grafos que hay, algunos de los teoremas como los de los 4 colores, de los caminos más cortos y, no creo que no lo mencionamos, pero la teoría de los 6 grados de separación.
¿Alguna vez han escuchado hablar de la teoría de los 6 grados de separación? ¿Sí? Ok. ¿Sí saben de dónde nació esa teoría? Tiene su origen en Hollywood. ¿Alguien sabe de quién? ¿No? Se los voy a dejar de tarea para que investiguen. Les voy a decir de qué trata el teorema y ustedes investiguen quién fue el actor que dijo esto y que fue parte del teorema, de este teorema, y que Facebook ha destinado muchísimos recursos para tratar de probar esta teoría. No se ha probado satisfactoriamente, pero hay inclusive un paper publicado por el propio Facebook con sus estudios que se asemeja y se acerca mucho a esta realidad, pero no es conclusivo. En realidad, al final, para probar una teoría y un teorema tiene que tener un sustento matemático. Este no lo tiene porque todavía hay ciertas cuestiones que no la cumple, que son temas de excepcionalidad, pero se acerca mucho. ¿Qué es el teorema? ¿Qué es la teoría de los 6 grados de separación? Nos dice que nosotros nos podemos relacionar con cualquier otra persona en el mundo a través de 5 brincos más el destino, serían 6, ¿ok? Entonces dicen que yo puedo estar cerca de... Yo soy fanático de Game of Thrones, entonces tengo la esperanza en mi corazón que algún día podré conocer a Emilia Clarke. ¿Por qué? Porque estoy a 5 pasitos de ella, ¿ok? A 5 relaciones. Esa es la teoría, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Por qué esta teoría es válida? Si ustedes hacen las multiplicaciones muy simples, el sustento que tiene detrás de esto es que te dice, cada uno de ustedes tienen aproximadamente a 100 personas en su red de personas, ¿no? Es tu tía, tu mamá, tu papá, tus amigos. Hay quienes tienen más, ¿no? Hay quienes tienen menos, pero plantean la idea base de 100 personas. Entonces, si cada una de estas 100 personas tuviera otras 100 personas que se relacionaran, y estas a su vez una tercera capa tuvieran otras 100, y así nos fuéramos por los 5 niveles, si ustedes hacen las multiplicaciones, les va a dar un número muy muy grande que excede la población del mundo. Entonces, en términos de números planos, si yo tengo una relación de 100 a 100 a 100 a 100 a 100, pues en teoría tengo que conocer a todo el mundo a través de estos 5 brincos. Por eso es un supuesto, porque en la práctica no todos tenemos 100 relaciones, ¿sí?, con otras personas, o se repiten nuestras relaciones. Nuestro hermano tiene las mismas relaciones con nuestros papás y nuestros tíos y nuestros abuelos, y ahí se va mermando el número, ¿no? Por eso es que no es una teoría real, o sea, que se pueda demostrar como tal. El paper de Facebook lo pueden buscar como la teoría de los 6 grados de separación. Hacen un estudio en el año, creo que el del 2021, 2019 lo hacen la primera vez y en el 2021 lo vuelven a hacer, y empiezan a analizar en Estados Unidos y a nivel mundial la relación que hay entre las distintas personas, y se dan cuenta en este estudio que el grado que se obtiene, ¿sí?, es entre 5, o sea, lo da decimales porque hay temas de probabilidades y todo, pero es alrededor de entre el 5 y 6 saltos que se pueden dar. Hay algunos que no, pero es muy coincidente que se den esta clase de cosas. Unos psicólogos, unos años antes, muchísimo antes de la aparición de Facebook, ellos hacen el siguiente ejercicio. Dicen, vamos a entregar este paquete a 10 personas. Estas 10 personas te lo tienen que hacer llegar a las siguientes personas. Y así se va. Entonces dice, queremos ver cuántos paquetes llegan al destino, que son las 6 personas finales, ¿no? Muchos paquetes obviamente no llegan, muchas personas no deciden participar en el ejercicio, pero de los casos que sí son exitosos, el número de brincos que dio el paquete desde que se le entregó a la persona hasta el punto final fueron entre 5 y 6 personas. Entonces, no es concluyente, pero es realmente interesante que los que sí lo hicieron hayan dado ese número de brincos. Entonces, es muy interesante este teorema, y les dejo de tarea para que vean quién fue el que dijo, el actor de Hollywood que dijo, yo he participado en todas las películas de Hollywood y yo conozco a todos los actores
todos los actores que están pues ahora sí que en el mundo de los espectáculos. Y de hecho hay una implementación de grafos en Neo4j, que ahorita vamos a ver que es una de las tecnologías que justamente agarra todas las películas que se habían hecho hasta cierta fecha, todos los actores, todos los directores, y hacen esa ruta, de la ruta más corta, y te van mostrando. Digo, al final no es 100% cierto lo que dice, pero sí se acerca bastante. Y eso es bastante interesante. Bien. Ahora vamos a ver otro tema. Estos fueron algunos ejemplos teóricos, fueron algunas necesidades que fueron surgiendo en la historia. Pero ahora, ¿cuáles son las aplicaciones reales que tiene esto? Con el incremento de las redes sociales, creo que muy obvio que el entendimiento de los nodos, de los grafos, es algo prioritario. Si ustedes quieren emprender en el mundo de la inteligencia artificial, si ustedes quieren emprender en el mundo de las redes neuronales, si ustedes quieren emprender en toda esta clase de explotación de los datos y la información, es no siquiera un maybe, sino es un must, que ustedes deberían entender cómo funcionan los grafos. Sobre todo que ahorita se están dando muchos algoritmos para estudio de comunidades. ¿Qué son los algoritmos de estudios de comunidades? Y yo creo que muchos estudios van a ir para allá. Para los que no sepan, a lo mejor en el mundo, ahora sí que laboral, las empresas gastan mucho dinero para entender por qué sus clientes hacen lo que hacen, por qué se fidelizan o por qué no los fidelizan, por qué se van, por qué compran, ¿ok? Se gasta muchísimo dinero en entender el comportamiento del cliente, pero el análisis que se está haciendo en general es un análisis transaccional, es decir, cuánto me compró, cuándo me compró, ¿sí? ¿Qué compró? ¿Ok? Y entonces yo empiezo a hacer una estadística en función de estos atributos, una estadística, pues así como ustedes la llevaron en su momento, ¿no? La más básica, la media, la moda, la mediana, el promedio, mínimos, máximos, desviaciones estándar. O sea, empiezan a hacer todo este cálculo de estadísticas para intentar entender el comportamiento del cliente. La problemática es que mucha información se está perdiendo en la relación que se tiene entre el cliente y el producto, entre el cliente y el servicio y entre el cliente y la empresa, ¿ok? Entonces, ya hay un conjunto de medidas estadísticas aplicadas a los grafos que te dan un entendimiento de estas comunidades. El objetivo de estos estudios es determinar cuál es el centro, vamos a decirlo como si fuera en los temblores, cuál es el epicentro, dónde está el núcleo de todos mis clientes. También se aplica, por ejemplo, al tema de los gamers. Cuando tienes muchas cuentas de redes sociales, hay entre todas, hay 5, por ejemplo, cuentas que son las comunidades, porque al establecer los nodos y las relaciones que hay entre ellos, prácticamente hay 5 cuentas principales. Listo, no hay más. Oye, soy muy popular, yo tengo muchos seguidores, yo tengo muchos likes, yo tengo mucho, lo que gustes y mandes, como se mida la red social. Sin embargo, las relaciones y el alcance que tiene cada una de estas 5 personas los hacen las 5 comunidades más grandes. ¿De qué me sirve saber que hay 5 comunidades más grandes? Significa que existen 5 usuarios que tienen toda la atracción de mi plataforma. Significa que si yo pierdo a uno de estos usuarios, voy a perder una cantidad importante de seguidores. Y lo mismo ocurre con los clientes. Si yo tengo un cliente que tiene mucha atracción porque tiene mucha relación con todos mis distintos productos y mis unidades de negocio, ese es un cliente que yo necesito cuidar, ¿ok? Pero esto yo no lo veo cuando hago un análisis transaccional, un análisis de base de datos común y corriente. Entonces, la parte de Machine Learning está empezándose a involucrar con la parte de los grafos, ¿ok? Otras aplicaciones que tiene,
y una que vimos hace 6 meses, no puedo hablar mucho del tema por tema de confidencialidad, porque fue con el Banco de México, pero participamos en un proyecto donde al Banco de México nos pedía hacer un algoritmo, no para la detección de fraudes, sino para la detección de la relación de ciertos clientes que tenían en foco rojo, clientes que habían defraudado, clientes que estaban en buró, clientes que traían algún tema, no voy a decir mucho más, algún tema en particular, pero que no lograban identificarlo entre las distintas bases de datos, entre los distintos bancos. La Comisión Nacional Bancaria tiene el control prácticamente de toda la información a través de reportes regulatorios que les pide a las entidades financieras. Entonces ellos saben toda la transaccionalidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces ellos nos pueden identificar bien. Sin embargo, tienen una base de datos tan vasta que su análisis quedaba como un análisis transaccional. Entonces propusimos un análisis de grafos. La realidad es que estuvo muy interesante el resultado porque detectamos comunidades, ciertas características de estos individuos que tenían en particular. Ya el resultado y la toma de decisiones que hiciera el Banco Nacional, pues eso ya era otro tema, ¿no? Pero descubrimos cosas muy interesantes a través de la detección de comunidades. Y una versión de esto, pues es la detección de los fraudes. Muy similar, la identificación de los sujetos de riesgos para tema de seguros, ¿sí? Y esto es lo rico de las bases de datos, y esto es lo rico de poder tener una persona bien identificada. Si yo tengo una persona que es siniestra en distintos seguros y tiene una relación con ciertos vehículos y tiene una relación con ciertos estados de salud, con ciertos inclusive entidades federativas, tienes un nodo bastante enriquecido, porque tienes nodos por un lado de la persona, tienes nodos de otro lado de los autos o las marcas de los autos, tienes nodos por otro lado del tipo de incidentes que tienes, y la interrelación que hay entre estos nodos, puedes hacer nodos bipartitos, donde hablábamos de que había conjuntos de nodos. Te ibas dando cuenta que, mira, normalmente los coches que tienen colores llamativos, ¿sí?, son más propensos a ser siniestrados. Coches que tienen colores muy oscuros son más propensos de ser siniestrados también. Entonces, esa relación a lo mejor lo pudiste haber obtenido de la media, la moda, de alguna referencia estadística. Sin embargo, a través de los grafos y a través de las medidas fue muy visible y mucho más claro el estudio. ¿Ok? La rastreabilidad del dinero. Aquí siempre hay un debate en este tema de la rastreabilidad. Yo platicaba con alguien que estaba hablando de smart contracts y muy metidísimo en la web 4.0 y todo lo que se tiene, todo lo que se viene, y me decía que los grafos para esto no servían. Le compro la idea hasta cierto punto, porque obviamente blockchain y con toda la rastreabilidad de la tokenización, pues sí sí le lleva mucha ventaja, ¿no? Sin embargo, no se deja, todavía tiene ciertas deficiencias la parte del blockchain. Para empezar, las implementaciones todavía no son las mejores, tampoco hay tantos recursos, mano de obra técnica que lo puede ejecutar. Entonces es mucho más sencillo hacer un pequeño análisis de rastreabilidad a través de grafos antes de llegar a un smart contract. Y yo quisiera aprovechar, preguntar, ¿alguno de ustedes se ha metido a la web 4.0? ¿Alguno sabe hacer smart contract? ¿Alguien ha jugado un poquito con eso? ¿Mande? ¿Han jugado con Solidity? Ok. Correcto. Correcto. Ok, sí.
O sea, y eso es a lo que voy. Las tecnologías están ahí, sin embargo, no están, o sea, hoy el mercado necesita soluciones ya. O sea, una empresa no se puede tomar el momento para decir, oye, pues necesito que mi plantilla de programación y de desarrollo aprendan de Solidity para poderme hacer una solución de detección de rastreabilidad del dinero. Entonces es importante que ustedes tengan la versatilidad de aprender otras herramientas que hoy están al alcance y que las pueden aprender de manera mucho más ágil. Hay otro, bueno, ya lo habíamos platicado, identificación de oportunidades de marketing, también es el tema de las comunidades de los clientes. Mapeo de procesos. Estaba yo a punto de no agregarlo y no me acordaba. En la empresa anterior donde estábamos haciendo desafortunadamente, y se darán cuenta en la vida real, muchas empresas todavía no trabajan con procesos. O sea, sí hacen los procesos porque se lo saben operativamente todos los días lo hacen, pero cuando tú les pides un documento, no existe tal documento. Entonces nos encargamos nosotros de hacer este mapeo de procesos y nunca se nos ocurrió convertirlo en un grafo. O sea, primero lo mapeamos como el clásico diagrama normal, casi como un flowchart, ¿sí? Tal cual, inicios, ciclos, dependencias. Algunos inclusive parecían UMLs, porque ahí iban diagramas de secuencia y ahí iba dando, forma. Sin embargo, justamente un par de semanas antes de hacer la entrega de este mapeo de procesos, se nos ocurrió que cada una de las actividades y cada una de las tareas eran un nodo y la relación que tenían, ¿sí?, con las personas que ejecutaban eran otro nodo. Entonces teníamos por un lado nodos que eran tareas y actividades y por otro lado teníamos nodos que eran personas. La interrelación entre ellos o este vértice, esta adyacencia que platicábamos, era si la persona podía ejecutar el proceso, si era dueño del proceso, si era consumidor del proceso. ¿Okay? Entonces teníamos distintos tipos de relación. Al final nos quedó un grafo enorme con todos los nodos y con todas las relaciones, pero descubrimos algo muy interesante. Descubrimos la ruta crítica de los procesos, que se entendía platicando con la parte operativa, pero descubrimos quiénes eran las personas claves del proceso, no solamente contando por el número de procesos que veían, sino por la influencia que tenían estos en procesos secundarios y paralelos que ni siquiera figuraban. Y esto era lo más interesante, porque si nosotros hubiéramos visto el diagrama por sí mismo me decía que fulano, sotano y mengano eran parte del proceso. Y yo también los veía aquí y entonces decía, estas dos personas son importantes porque tienen estos dos procesos. Pero lo que no nos habíamos dado cuenta que había un tercero que tenía una relación secundaria con uno de los del proceso y a su vez con otro que decía, si esta persona se retira de la organización, tenemos un impacto global en todos estos procesos e inclusive procesos comerciales. O sea, fue de espanto para la dirección general cuando se dio cuenta que era una persona que ni pintaba ni daba color, pero estaba presente en todos los procesos. ¿Cómo lo supimos? Porque en las entrevistas siempre decían, no sé, voy a decir un nombre, Juanita es la que me pasa siempre el reporte de facturación, pero Juanita también es la que nos autoriza las órdenes de compra, y Juanita esto, y Juanita aquello. Entonces, aunque no formaban parte del proceso formal, Juanita siempre estaba involucrada en todas partes. Entonces, cuando tú hacías el análisis de la comunidad y hacías análisis, como lo veíamos con el de Game of Thrones, salía el nombre de Juanita, salía enorme. Entonces decías, bueno, ¿por qué? ¿No? Entonces, y ahí nos dimos cuenta que había un foco rojo. Había que mejorar los procesos, había que capacitar a Juanita y había que buscarle una tabla de reemplazo a Juanita en dado caso, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo que no iba a poner el mapeo de procesos? Porque se me había olvidado por completo esta implementación. Y eso es interesante. Eso es tener un poquito también de creatividad, de cómo resolver. Al final, permítame un segundo. Al final ustedes como ingenieros, este simposium, estos talleres, esta información que ustedes están viendo,
pueden ser a lo mejor de repente aburridas, cansadas o un tema de requisito para créditos, pero la idea de esto es que se abran ustedes los ojos a nuevas herramientas que tienen y que ustedes les ya se fue mi voz. Tengo que practicar más esa hora. Y es que he dado capacitación de CRM como 3 horas. No así. Creo que ya. Bueno, ya. Entonces, la idea de esto es justamente que ustedes vean cuáles alternativas hay, que no se encasillen en, oye, todo tiene que ser Java, oye, todo tiene que ser Python, oye, todo tiene que ser Solidity, o tiene que ser blockchain, inclusive no todo tiene que ser grafos, no todo tiene que ser SQL, no todo tiene que ser no SQL. Las marcas, las tecnologías, aunque suene un poco contradictorio siendo ingeniero en sistemas, es lo que menos importa. La creatividad y el entendimiento de ustedes tengan del problema, eso es lo primero que ustedes tienen que sortear como ingenieros en sistemas. Así sean de redes, de servidores, de programación, project managers, cualquiera que vayan a ser las vertientes que ustedes se vayan a dedicar, ustedes tienen que primero saber mapear la problemática y poder darle una solución creativa. Esa es la idea del ingeniero, ¿sí? Y en especial el ingeniero en sistemas, obviamente. Este último también es interesante, lo hicimos en mi organización, por eso viene después. Me gustó tanto el tema de mapeo de procesos que lo que hicimos fue mapear la arquitectura, cuántos servidores teníamos, cuántas aplicaciones teníamos, quiénes eran los usuarios de esas aplicaciones, cuáles eran los recursos tecnológicos que estaban involucrados. La realidad es que no hubo nada crítico que decir, pero ya lo establecimos como una parte de una metodología que nosotros tenemos internamente de hacer este mapeo a través de grafos de cada una de las cuestiones que nosotros hacemos para darnos una visión muy global de cómo está funcionando la organización. Ya casi vamos a acabar con este tema. En el tema de la parte del modelado, porque ya hablamos de la teoría, ya hablamos un poco de la historia, ya hablamos de algunas aplicaciones en el mundo real, ya hablamos inclusive de algunas aplicaciones un poco más pintorescas, pero no entendemos ahora cómo vamos a llevar esto a la práctica. Ustedes conocen muchos paradigmas de programación. El primero que se nos enseñan, o uno de los primeros que se nos enseña es la programación orientada a objetos, ¿sí? Que aún hasta la fecha, aunque haya programación funcional y haya otros tipos de paradigmas, sigue siendo muy vigente y se sigue programando. Déjenme decirles que el 90% de los proyectos que he visto, todos son de orientado a objetos. El lenguaje cambia, si es Python, si es C#, si es .NET, si es Java, sigue siendo un mapeo de la realidad. Y este modelado y la potencia que tiene el orientado a objetos es justamente eso, el que yo pueda agarrar el mundo real y yo pueda digitalizarlo a través de las clases, ¿sí? Que son estas plantillas, los objetos que son instancias de estas plantillas y los métodos que son estas acciones que hacen estos individuos, ¿no? Bueno, pues después nos enseñan diagramas de entidad-relación, nos enseñan a modelar un problema a través de la primera forma, la segunda forma, la tercera forma, la cuarta, la de Boyce Code. Y aunque ya no nos acordamos de los nombres o ya no nos acordaron lo que nos enseñaron en las primeras clases, la maestra nos enseñaba todo este tema de la proyección, de la selección, de todo el sustento matemático, al final ustedes lo terminan haciendo cuando diseñan sus bases de datos. Este modelado de diagramas es otra forma de representar una problemática, ¿ok? Dense cuenta que no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de maneras de cómo resolver el problema. A través de una idea que es el orientado a objetos, a través de una entidad-relación. En entidad-relación, por ejemplo, yo no estoy hablando si es Oracle, no estoy hablando si es SQL Server, no estoy hablando si es Postgres, no estoy hablando si es MySQL, si es su fork, que es MariaDB, no estoy hablando de ninguna tecnología.
estoy hablando de cómo resolver los problemas. Entonces, en el caso de los grafos es lo mismo. ¿Y cuál es la potencia? Nosotros tenemos un diagrama de entidad-relación donde yo tengo información a través de los distintos registros. ¿Qué puedo yo encontrar aquí? Pues que hay una relación entre la tabla A y la tabla B, que puede ser una relación entre maestro detalle, factura, cabecera, y los items son cada una de las líneas de lo que vendo de mi tiendita, ¿sí? Tengo una factura global por 1,000 pesos y yo tengo 3 registros que forman las papitas, las galletas y la coca, ¿no? Es un simple mapeo común y corriente de una tiendita. Sin embargo, el modelado de los datos a través de los grafos me va a permitir entender cuál es la relación entre el registro A, el registro B y el registro C. Y eso ustedes no lo pueden obtener a través de una entidad de relación. Y eso es lo rico que tienen los grafos. Es algo que no les va a poder dar ninguna otra implementación, porque yo puedo saber que tengo una tabla de clientes, súper. Yo puedo saber que tengo una tabla de productos, maravilloso. Puedo saber qué cliente me compró, qué productos, y podemos decir que allá hay un grafo, es correcto. Pero cuando yo quiero analizar los registros de una propia tabla, cuando yo quiero entender el comportamiento de esta unidad de negocio, ¿sí? de este mapeo del negocio, ahí es donde tenemos un problema. No lo vamos a poder hacer a través de una entidad de relación, lo tenemos que hacer a través de grafos. Y es ahí donde viene la potencia. Les repito, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la manera en cómo se resuelven los problemas. Ahora sí, ¿qué tecnologías existen? Pues primero que nada, Python tiene infinidad de librerías, pero las que le siguen, por lo menos hay 4 proyectos en Python que son lo suficientemente interesantes para que ustedes puedan desarrollar totalmente open source, pueden hacer sus primeros pininos, pueden entender, y ahí van a ver. Y aquí es donde también toma importancia la parte teórica. Cuando ustedes lean la API o cuando ustedes lean la documentación de estas librerías, les van a decir definiciones formales de los grafos. Van a ver la definición del vértice, la definición del nodo, les van a decir cómo es un nodo dirigido o no dirigido. Entonces aquí es donde la importancia de la lectura de esta teoría cobra valor, porque si no, entonces yo puedo ver la API, me puede decir la función, devuélveme en todos los nodos que están con cierta adyacencia al nodo de referencia fulano. Bueno, ¿qué es la adyacencia? ¿Cuál es el nodo de referencia? ¿Ok? Oye, o calcúlame la distancia más corta. Bueno, ¿cómo funcionó la distancia más corta? Le pasas un grafo no dirigido y de repente te marca error la librería porque no tiene pesos cada uno de los nodos. Entonces, toda la teoría es importante cuando agarren ustedes estas implementaciones. Network X es una implementación también de Python. Esas tiene como que las propias y lo pueden hacer. Ahora sí que a su ronco pecho ustedes pueden desarrollar las implementaciones de grafos, que no es otra cosa que árboles, no es otra cosa que matrices y JSONs y representaciones estructurales de ese estilo. Pero aquí, por ejemplo, en Network X, ustedes pueden tener ya toda la implementación completa. Entonces nada más es que ustedes le pasen un JSON o un CSV con la información, y entonces ustedes pueden hacer pues toda el análisis de la red. Y en ese último, aunque no se ve muy bien, es de las más populares, que se llama Neo4j, que es una base de datos orientada a grafos. ¿Sí? Es totalmente open source, lo pueden bajar en su computadora, tiene su servidor, lo instala localmente. Y ustedes allá van a interactuar con un lenguaje que se llama Cipher. Cipher es el lenguaje que tiene Neo4j por la parte de abajo, que prácticamente es como si estuvieran hablando de un SQL estándar. Tiene la manera de cómo devolver los nodos, las relaciones, cómo trazar las rutas más críticas, cómo determinar las adyacencias. Y entonces, si ustedes arman la estructura correcta de datos, ustedes pueden hacer una analítica de esta parte. Yo les invito muchísimo a que practiquen
esta clase de temas, que no los dejen en saco roto, que vean el GitHub. Hay muchos proyectos muy interesantes, que le dediquen un rato, porque esto podría ser, yo en mi apreciación, yo creo que los grafos todavía tienen mucho de dónde seguirse explorando. Al final, les repito, no somos una isla, todo se relaciona y todo se mapea con grafos. Si ustedes empiezan a pensar que la vida se puede mapear como grafos, yo creo que va a ser fácil entender algunas relaciones que están escondidas en algunas problemáticas. No todo se puede hacer, hay grafos que no tienen solución, como la problemática que le pidieron a Euler, pero les puede dar una buena aproximación de hacia dónde tienen que ir. Y bueno, finalmente, al final de esta plática, yo lo que les quiero decir es: vivimos en un mundo relacionado, por eso la conferencia se llama Grafos, ¿sí? En un mundo interconectado, en un mundo relacionado, donde cada uno de nosotros jugamos parte de este conjunto. Nosotros somos al final también un grafo que es la vida, ¿sí? Les invito nuevamente a que investiguen un poquito de este tema. Hay un proyecto, si no estoy mal, que es un bootcamp que hacen cada año, Neo4j, donde ustedes pueden participar. Les enseñan desde cero todo el mundo de grafos, y las implementaciones más creativas usando grafos les dan una oportunidad de mentoría y de becas dentro de la plataforma. Obviamente también necesitan un poquito del inglés y todo este tema, pero surcando estos temas técnicos, varias personas de un círculo cercano han participado de ese bootcamp y es bastante interesante. Uno quedó seleccionado y ahorita está trabajando en remoto para esta empresa, y la verdad es que les va muy bien, ¿no? Entonces, véanlo desde esa perspectiva, no solamente de la parte económica, de la parte profesional, el reto, pero sobre todo el conocimiento y la enseñanza que les va a dejar, el cómo resolver los problemas a través de los grafos. Listo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas para el ingeniero Andrés? ¿Alguna pregunta? ¿Por acá nadie? ¿No hay preguntas? Seguro los dormí. A ver, ahí. Bueno, yo solo una pregunta por el nombre que tiene ahí, que no logro ver qué dice, no sé qué es. Se llama Neo4, o sea, el número 4 y J. ¿Y para qué funcionaba exactamente? Esa es una base de datos orientada a grafos, ¿sí? O sea, todo el motor de base de datos, así como tienes Postgres, ¿sí? En este caso, toda su representación es en grafos. La manera de interactuar con la línea de comandos o la consola es a través del lenguaje de Cipher. Entonces tú determinas cuántos nodos vas a devolver, qué relaciones hay. De hecho, cuando tú instalas el proyecto, viene con la base de datos de Hollywood, de hasta cierta fecha, y tú puedes hacer un análisis exploratorio. Por ejemplo, quiero saber todas las películas en las que ha participado Leonardo DiCaprio y que a lo mejor ha intersectado con, no sé, Jason Momoa, ¿no? A lo mejor no va a tener ningún sentido porque no va a haber ninguno, pero puede ser que exista uno, ¿no? ¿Y cuál es la relación? Que Leonardo trabajó con un director, que este director a su vez tuvo algún otro proyecto y este proyecto trabajó con Jason Momoa. Entonces, la relación es a través de esto. Entonces, está interesante el proyecto. Y GitHub tiene varios datasets orientados a grafos, que al final la manera en cómo está es un JSON, ¿no? El dato internamente es un JSON. Tú lo puedes importar a Neo4j y entonces hacer tus datos exploratorios. Por ejemplo, el libro de Game of Thrones, todos los primeros libros están mapeados ya. Alguien se tomó la molestia, la verdad es que gente muy apasionada,
se tomó la molestia de leer todos los libros y cada relación la puso en un nodo, ¿no? Entonces, ese diagrama que ustedes vieron ahí es una realidad de las interacciones que tuvieron entre cada una de las personas a nivel libros, ¿no? Entonces tú ya puedes hacer tu juego de pues exploratorio acerca de los grafos. ¿Ok? Por allá atrás tenemos otra pregunta. Más que preguntas, ¿sería posible que pusiera otra vez el link del grafo de Games of Thrones? Claro. Gracias. Le estoy volviendo a ver y quiero saber. Ok. Tómale foto. Ayúdame. Gracias, maestro. Les puedo pasar la presentación, se las hago llegar y o sea, si no Gracias. sale bien, se las hago llegar. ¿Dónde están los Lannister allá? Pregunta que no relacionada con... Por ejemplo, Lannister tenemos a Tyrion, está aquí. Jaime Lannister está acá. Ah. Sí, o que no se ven, aquí está. Está cortado el link porque no se mira el audio. Sí. Mueve el telón. Está, digo que de los más importantes. Inclusive me llama la atención que no esté Cersei de los más importantes. Igual lo vi. Sin embargo, no ha tenido tantas interacciones. En realidad, si tú lo piensas, han sido pocas las interacciones que tiene la reina con los demás personajes, ¿ok? Sin embargo, si te das cuenta, está aquí un poquito de un tamaño menor a Jaime, porque realmente hereda mucho de las relaciones que tuvo su hermano. Pues su hermano tuvo más relación con otros personajes como Brienne de Tart y Sí. otras que lo hacen un poquito más grande, ¿no? Gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Hago algún comentario? ¿Nadie más? ¿Ok? Bien. Nos corremos un poquito si gustas. Bien, pues en reconocimiento a su colaboración y participación en este simposium CICI 2022, le voy a entregar este reconocimiento que dice al pie lo siguiente: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Mérida, otorga el presente reconocimiento a Eligio Andrés Chan España por haber impartido la conferencia Grafos, el mundo relacionado e interconectado, en el marco del Simposium de Sistemas 2022, CICI 2022, Mérida, Yucatán, 18 de octubre de 2022, y firma el director, doctor Eber de Jesús Díaz Flores. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Andrés.